一体何なんだ。ネヘリット。キメロニーバス。 Now there is no hope. へえ。その通りだ。En el video anterior les expliqué la historia detrás del Rey Abisal Vita, un ser que no tardó en caer a los fosos más profundos de la tierra tras embriagarse de poder. Un ser que se las vio cara a cara con el dios de la muerte Raxos o Laxus, pero que nunca supo estar a la altura de tal contrincante. Después de todo, un dios de la muerte jamás podría ser derrotado con un poder prestado. Pero hoy volveremos a la aldea Super. Les contaré qué pasó después de que Cliff y Rudeus les salvaran. Pero antes, les recuerdo que tengo un canal llamado Caballero Brando, donde resumo otras historias. Bien, comencemos. La seriedad impresa en el rostro de Rudeus, sentado frente a Ruishard, en el hogar de este último, hubiera augurado una situación compleja, delicada, y si bien lo era, tan solo podría ser considerada así por el propio Rudeus, quien con dedicación procedió a mezclar los legendarios ingredientes que con los años había conseguido reunir, persiguiendo un sabor único de su patria, me refiero a Japón. Su plan era simple: hervir el arroz de Aisha, colocar un huevo crudo en el centro del tazón y mezclarlo con los palillos tras verter un poco de la salsa de soja que vendían los ogros en Vigeiril. Ruishard lo observó en silencio mientras lo preparaba. La atmósfera dejaba claro que aquello era cosa seria. Culminado el ritual, el mago entregó un tazón a Ruishard y preparó uno para él. Y tras probarlo, Rudeus sintió que un objetivo que había estado persiguiendo desde que reencarnó en ese mundo llegó a su fin. Finalmente era aquel sabor de Japón, tal y como lo recordaba. Casi podía llorar, tan absorbido estuvo por la actividad que no se percató de que Norn, quien se había sentado a su lado, le estaba mirando y le ofreció un poco de su tamago kake gohan. Es la comida de mi gente, le aseguró a su hermana, quien lo miró raro. Las expectativas del mago eran altas. Deseaba saber qué pensaban sus comensales, sobre todo Ruishard. ¿Es esta la comida de la que tanto me has hablado durante nuestros viajes, Rudeus?, le preguntó el Super. Tanto él como Norn estuvieron complacidos, y Rudeus consideró aquel como un día histórico, ya que el Tamago Kake Gohan había nacido en aquel mundo. Pero cuando le dijo a Norn que conjuraría magia de detoxificación por si acaso, debido a que los huevos crudos podían enfermarte, su hermana lo sermoneó. ¿Cómo le pudo dar de comer eso a alguien que aún se encuentra en recuperación? Días más tarde, y con la progresiva reintegración de los Superts a sus tareas cotidianas, el mago tuvo una idea: crear un sitio oscuro en la aldea en el cual plantar hierbas ocasu para que una tragedia así más nunca volviera a suceder. Y tras ello, decidió que emprendería la marcha hacia la ciudad capital de Vigeiril para negociar con el reino y evitar así un innecesario derramamiento de sangre. Las condiciones eran las siguientes: primero, la aceptación de los Super; segundo, la disolución del grupo de cazadores de demonios. Si aún así la situación se descontrola, podría recurrir a Ariel para hallarles un lugar en algún bosque próximo a Asura. Significaría volver a molestarla con otro problema, pero siempre puedo pagarle con mi cuerpo. Bromas aparte, escogeré ser optimista. Antes de partir, habló con sus amigos. Cliff se quedaría junto a Elinalais para evaluar el progreso de la recuperación. Norn cuidaría de Ruishard y Orsted permanecería allí para continuar investigando la plaga, ya que, en sus propias palabras, tal vez la próxima vez él sería capaz de curarla. En medio de su breve plática con el jefe, Rudeus observó cómo uno de los niños Super arrojó un balón
dragón en dirección a Orsted, quien, en un imperceptible movimiento de una de sus manos, veloz como un rayo, devolvió el balón en un gentil arco hacia el pequeño. Esto se repitió varias veces durante la charla. Mi presencia no debería de ser requerida para las negociaciones. En efecto, además, incluso con el uso del yelmo de Cliff, no significa que la maldición haya desaparecido por completo. Sobre el niño con el balón, ¿te está molestando? Parece curioso respecto a ti. Sus débiles lanzamientos no cuentan como un ataque. No está mal, déjalo. Bien, volveré pronto. De tal forma, Rudius, Sandor y Doga se pusieron manos a la obra y caminaron hacia el círculo de teletransportación que, días atrás, Rudius había instalado. Mientras que él se dirigía a la capital junto a Doga, Sandor iría a hacer el pactado contacto con el informante en la segunda ciudad. De camino, Rudius cruzó a Ruishard, quien apenas podía caminar y mantenerse de pie con la ayuda de Norn, quien prestaba su hombro a este. Mientras se despedían, el Súper miró hacia el fondo, en dirección a Orsted, quien se hallaba recostado contra una de las paredes de una choza. El dios dragón deflectaba con precisión cada balón que los niños le arrojaban. Las apariencias engañan en ocasiones, dijo Ruishard. Tienes razón, replicó el mago, con una sonrisa en su rostro. Rudius apareció en la oficina a las afueras de Sharia y allí corroboró que las tablas de comunicación estuvieran funcionando bien. Leyó reportes de Sanova y Aisha y aunque no había nada de Sylphie debido a la duración del viaje, asumió que estaba bien. Además, había partido con Ghislaine, cuyo poder no era algo que se debía subestimar. Roxy, por su parte, reportó que, mientras que no había encontrado al dios ogro, sí descubrió extraños rumores respecto a que los ogros se estaban preparando para la batalla en Isla Ogro. Además, dijo que Eris se encontraba realmente impaciente por regresar con él, ya que también deseaba ver a Ruishard. Solo una cosa más faltaba: avisar a todos que los Súper ya se encontraban camino a la recuperación. No era necesario seguir invirtiendo esfuerzos en buscar una cura de forma inmediata. Con todo esto fuera del camino, Rudius adoptó su identidad falsa, colocándose el susodicho anillo de Ariel y se teletransportó a la ciudad capital de Vigeiril. El sitio en el que apareció se hallaba en las afueras, en una aldea abandonada hacía muchos años. A mediodía de distancia a pie, Sanova había cumplido su misión de instalar el círculo allí. Las palabras del expríncipe de Shirone al ver al mago fueron: «Lo he estado esperando, maestro». La diligencia de Sanova era, como de costumbre, admirable. Su idea consistía en que, al esperarlo en ese sitio distante, las probabilidades de que hubieran oídos intrusos oyendo su conversación disminuían enormemente. Por ende, él hizo su reporte. Tras aparecer allí, buscó un sitio seguro para instalar el círculo y luego se dedicó a recabar información. Descubrió que, efectivamente, el reino había reunido un grupo de cazadores de entre los cuales se encontraba un dios del norte. Hasta ese momento, los esfuerzos de Sanova habían sido volcados a reunir información de Gisu y de ese dios del norte. Así que no sabemos nada. Mis disculpas, maestro. Oí que el dios del norte, Kalman III, es un hombre sobresaliente. Creí que lo encontraríamos con rapidez, pero no ha sido el caso. No te disculpes, Sanova. Has hecho bien. Hemos conseguido algunos progresos en tan solo una semana. Esto apenas comienza. Lo lograremos.
Dos opciones se dibujaron en la cabeza del mago al oír a Sanova: el que un sujeto que sobresalía allí a donde iba, como Kallman III, hubiera desaparecido de la faz de la tierra a efectos inmediatos de la faena de inteligencia de Sanova, indicaba que algo había causado olas. Puede que Gisu se le hubiera adelantado y ya hubiera reclutado al dios del norte. Tal vez cuando Vita fracasó, consideró aquel plan un plan fallido y retrocedió junto a Kallman III. O tal vez Vita había cumplido su propósito y había sido una distracción desde el principio. Mientras estas incógnitas se entretejían en la mente de Rudius, Sanova los guió hacia la capital. Da igual, lo que debo hacer no ha cambiado en absoluto. Andando, Sanova, la noche está próxima. A la ciudad arribaron por la noche. Los brillantes braseros acomodados en las calles mantenían la oscuridad a raya con sus llamas. Naturalmente, debido a las condiciones geográficas que les rodeaban, las casas estaban hechas de madera, como las otras ciudades de aquel reino. Con el andar, en cuestión de unos cuantos minutos, lo que era una mezcolanza de casas y comercios dieron paso a hogares claramente pertenecientes a la nobleza, es decir, auténticas mansiones, y un poco más al fondo, entre las mismas, construido en medio del encuentro entre dos ríos, se erigía un castillo, e incluso más allá, al otro lado de los ríos, podía apreciarse cómo los guetos o distritos pobres se amontonaban. Algunas cosas nunca cambian. Bien, enfoquémonos. Debemos hablar con el rey de Vigeiril. Maestro, ¿crees que nos concederán una audiencia tan fácilmente? La autoridad de su majestad, la reina Ariel, no se extiende a sitios como este. Concluyendo que Sanova estaba en lo correcto, ambos, junto con Doga, reservaron un cuarto en una posada para pasar la noche. Al día siguiente, tras desayunar, tomaron caminos separados con Rudius y Doga, yendo hacia un cuartel de guardias próximo al castillo. El mago en particular se encontraba vistiendo un atuendo propio de la nobleza para guardar apariencias diplomáticas. En la recepción del lugar, un hombre con bigote les pidió que declararan los asuntos que les habían llevado allí. El procedimiento no fue como el mago esperaba. Para empezar, contrario a lo que hubiera creído, el demandar una audiencia con el rey para hoy mismo, más que una locura, resultó ser una posibilidad. El precio, una moneda de oro. La que entregó fue una de Asura, lo que llamó la atención de aquel hombre, quien no pareció impresionado, sino más bien intrigado al ver además la insignia de Asura que Rudius le mostró. Estaba bajo sospecha de algo. Sea como fuera, el sujeto le indicó declarar la razón de su audiencia en unos papeles y regresar allí más tarde, tras las campanadas. Aquello sucedió muy rápido, con semejante facilidad. En cuestión de un par de horas, Rudius se encontró frente al mismísimo rey de Vigeiril. Pero eso era solo una cuestión de perspectiva, porque en realidad, mientras que todos tenían la posibilidad de una audiencia de 15 minutos con el rey, debían pagar una moneda de oro de Vigeiril para ello, y la misma necesitaría que una villa entera pusiera de sus bolsillos, por lo que no era barato para nada. Además, solo 8 personas eran aceptadas por día. Aparentemente, tal sistema impedía que la gente solicitara audiencia para discutir trivialidades. Debido a la urgencia de las circunstancias, Rudius decidió ver al rey bajo su verdadera identidad, es decir, bajo el nombre de Rudius Greyrat. Tras ingresar a la cámara de audiencia sin Doga, quien esperó fuera de la misma, el mago hincó una rodilla y dijo: «Es un honor, su majestad. Veo que eres un hombre de modales. De pie, dime, ¿cuál es tu propósito aquí?»
Cuando Rudius se fijó con detenimiento en el rey, teniendo ahora la oportunidad de hacerlo de cerca, se encontró con un hombre avejentado, un ser humano que parecía haber sido profundamente desgastado por el peso de la corona y que no se encontraba muy lejos de ver la última de sus puestas de sol. Tenía un aspecto enfermizo. Mi nombre es Rudius Greyrat, seguidor del dios dragón Orsted, segunda potencia de los 7 grandes poderes mundiales. ¿En serio? ¿El dios dragón, dices? El rey lucía curiosamente sorprendido. Tal parecía que él sabía más que el común denominador de aquel mundo sobre los 7 grandes poderes. El mago creyó que tal vez se debía a su conexión con los ogros. Sin perder el tiempo, Rudius hizo su solicitud: cancelar la casa de demonios, disolviendo así tal grupo. Después de todo, la gente del bosque lejos estaban de ser los demonios sangrientos que los rumores profesaban. De tal forma, Rudius procedió a hablarle acerca de la tribu Super, cómo habitaron aquellos bosques desde probablemente incluso antes de la formación de aquel reino. Le contó sobre cómo los Super hicieron un pacto con una aldea cercana para cazar a los demonios invisibles, las verdaderas bestias, protegiéndoles a cambio de convivir en paz. La razón de los crecientes rumores de demonios sangrientos se debía justamente a que, debido a una plaga que diezmó las fuerzas de los Super, es decir, los protectores del bosque, estos no habían sido capaces de controlar la población y propagación de dichas bestias. Para apoyar el objetivo de su discurso, Rudius se remitió a retribuirle la cura a la intervención directa del dios dragón Orsted, quien consiguió poner fin a tal conflicto. Naturalmente, el rey encontró tal historia una difícil de creer, por lo que el mago le propuso que enviara un emisario junto a él para que viera con sus propios ojos la pacífica forma de vida de los Super y la realidad del relato que narra su obrar en la protección de los habitantes del bosque, para que viera a los niños correr tras el balón y a las mujeres reír al caminar juntas. Pero las palabras del rey fueron crudas. Incluso si lo que dices es cierto, es demasiado tarde. Muchas valientes y admirables almas guerreras se han reunido bajo un mismo propósito en este reino, bajo un estandarte, bajo mi palabra distinguida. Si me permite sugerirlo, Su Majestad, es cierto que existen demonios sangrientos y son esas bestias invisibles. ¿Por qué no hacerlas el auténtico blanco de la cacería? De tal forma, no disolvería el grupo y todos ganarían. Piénselo, estamos preparados para compensar cualquier pérdida si el oro es lo que le preocupa. Desde tiempos inmemoriales, los Super han mantenido seguro a este reino en secreto. No solicitan trato especial alguno, solo ser dejados en paz. Aún así, si insiste en rechazarlos, me encargaré de encontrarles un nuevo hogar personalmente. Eres un gran aliado de los Supers, le remarcó el rey, intrigado. Salvaron mi vida cuando era joven, replicó Rudius. Sin embargo, de la nada, un soldado gritó que su tiempo se había acabado. Al grito de 2 nombres por parte del rey, 2 respectivos caballeros se acercaron al mago, quien pensó que estaba a punto de ser expulsado de allí por la fuerza. Era el fin de toda esperanza. Realmente había fallado en algo en su conversación. Había fallado en apelar al sentido común y la empatía daba igual. Había algo que no cambiaría nunca. Hasta las últimas consecuencias, Rudius Greyrat protegería a los Super, ya sea por la vía diplomática o por la fuerza. Pero justo cuando el mago asumió que sus negociaciones habían fracasado, el rey volvió a dirigirse a los 2 guerreros cuyos nombres había pronunciado. Acompañen a este hombre y confirmen la
la veracidad de lo que dice, comandó su majestad, aunque despidió a Rudius con una temible advertencia. Sin embargo, si lo que dices resulta ser una vil mentira, entonces yo personalmente enviaré al grupo de caza en el día pactado. Entiendo. Lo entiendo, su majestad. Gracias por su comprensión. De tal forma, con mirada decidida, Rudius se dio la vuelta sin mirar atrás. Se aseguraría personalmente de que los Superts finalmente tuvieran un sitio al que llamar hogar, no por un día, no por un mes, sino por el resto de sus vidas, de las de ellos, de las de sus hijos y de las de los hijos de sus hijos. Estos videos son gracias a los miembros en pantalla y donaciones de los sensuales Ángel 19, Garyonix, Dragshark 0, Daniel Jurado Rodríguez, Derian Reyes, Daniel Barrientos, Robe de Abraham, Daniel Díaz y César 92.